Bien. Un cordial saludo para todos los participantes del Congreso de Ciencia y Tecnología CIT 2021 organizado por la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Quito, Ecuador, junio 14 al 18 del 2021. En este caso estamos participando con la implementación de estrategias de control de flujo utilizando técnicas regulatorias clásicas y avanzadas H2 en una planta de emulación de riego ubicada en las unidades tecnológicas de Santander. Quienes trabajamos en esto: Camilo Leonardo Sandoval, Cristian Leonardo Higuera Rueda, Javier Ascanio Villabona, Arlea Darío Rincón Quintero, Jessica Gisela Maradela Lázaro. Pertenecemos a las unidades tecnológicas de Santander, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y a la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia. El contenido va a estar dado por una introducción, hablaremos de los materiales y métodos para finalmente presentar los resultados y unas conclusiones. Al consultar los antecedentes, al iniciar nuestro trabajo, observamos que muchos de los autores estaban enfocados en comparar las técnicas H2 y H infinito en controladores con lógica difusa, en control multivariable y en control en modos deslizantes, así como en la implementación de estrategias de control PID. En nuestro trabajo implementamos una técnica de control clásica PID junto con una técnica de ajuste con la norma H2 para la planta de irrigación, para la planta de piloto de irrigación ubicada en el laboratorio de automatización de las unidades, con una arquitectura industrial con CompactLogic C24R, un servidor OPC y una interfaz hombre-máquina desarrollada utilizando Visual Studio. Los principales componentes físicos del sistema son los dos tanques, las dos bombas, las tuberías y los accesorios, el sensor de temperatura, el sensor de flujo, que se comportan como sensores transmisores. Los principales componentes que tenemos en la cabina o cuarto de control están compuestos por los dos variadores, el controlador, el CompactLogic 1769 24R, las dos fuentes de voltaje para alimentación y para las señales de control, el router inalámbrico para la red que se genera en el laboratorio de automatización, los diferentes pulsadores e interruptores que se encuentran en el gabinete. En cuanto a software, utilizamos MATLAB Simulink para las actividades de modelado, identificación y sintonía de los controladores, la suite de Rodwell para la programación de los controladores, Visual Studio en su edición Community, con el propósito de implementar la interfaz HMI, Keep Server, utilizado como PC, un servidor o PC, dando solución a toda la capa de comunicaciones, y las máquinas virtuales de VMware, implementando estos software e interconectándolos entre sí. El modelo de control que tenemos es un modelo desarrollado utilizando el Toolbox de Simscape, en el cual podemos observar que tenemos un sistema hidráulico compuesto por el tanque de succión, el tanque de descarga, en el que intervienen los sensores de flujo y los sensores de presión ubicados en la descarga de la bomba. Las tuberías se modelan teniendo en cuenta sus características constitutivas. El fluido que interviene en este circuito hidráulico, que es el agua, se modela teniendo en cuenta sus propiedades físico-químicas. Y la señal que viene de control, que viene desde el variador, me va a modificar la velocidad de la bomba centrífuga. La bomba centrífuga, que es modelada teniendo en cuenta las características que nos entrega el fabricante, interactúa con el sistema de control a través de esa variable velocidad. Esa variable de velocidad la manipulamos manualmente o la manipulamos a través del servidor OPC.
Ahí tienen un interruptor donde está la velocidad de la bomba en RPMs. Entonces, cuando lo tenemos en modo manual, generamos los escalones de velocidad en RPMs. Cuando lo tenemos operando en lazo cerrado, lo operamos a través del servidor OPC con la señal directamente desde el controlador. Tenemos una variable que se llama área de las válvulas. Esta variable nos ayuda a generar la condición de perturbación que está en el manifold donde se encuentran las válvulas manuales que están en el sistema generando esas perturbaciones. Los bloques OPC de lectura y escritura que a través de los cuales nos interconectamos con el OPC server, y en esto consiste el modelo generado en Cscape. Ya para la identificación o para la recolección de la dinámica y la simplificación de este modelo, utilizamos unas pruebas de tipo escalón. Colocamos el sistema de control en lazo abierto y de forma manual hacemos unas variaciones directamente en la velocidad de la bomba para recopilar la información dinámica de la variable flujo. En este gráfico podemos observar el comportamiento con una restricción en las válvulas de 0.1. La señal generada manualmente en los cambios de tipo escalón en la velocidad de la bomba, los cambios en los volúmenes del tanque de succión y tanque de descarga, y el comportamiento dinámico recopilado de la variable flujo. Esta información es utilizada para modelar el proceso utilizando el System Toolbox de MATLAB, en particular con la función ident, ajustándola a un modelo de función de transferencia o un modelo de proceso de primer orden. En este modelo recopilamos los parámetros para las 5 situaciones generadas al restringir las válvulas desde 0.1 hasta 0.5. Y podemos observar cómo el parámetro relacionado con la ganancia, para el caso de la variable flujo, es el parámetro que más variaciones presenta. El retardo y la ubicación del polo presentan una dispersión mucho más pequeña que la presentada en la función de ganancia. Con esa información de esta tabla simplificamos el modelo, evaluamos su respuesta y lo tomamos para hacer la sintonía del control PID básico a través del método Lambda Tuning, utilizando el PID Tuner de MATLAB. Establecemos una respuesta esperada alrededor de 1.938 segundos, una respuesta lenta, y le solicitamos que la respuesta sea más que agresiva, robusta, o sea, que rechace, que tenga la capacidad de rechazar perturbaciones, y con esto obtenemos los variables KP, y KD que vamos a implementar en el controlador. Ya para el caso de la sintonía del control robusto a través de la norma H2, utilizamos toda la información dinámica recopilada en las pruebas de tipo escalón en los diferentes puntos de restricción o de perturbación. Con esto evaluamos, optimizamos cuál es la mejor o cuáles son los mejores parámetros de sintonía para este PID. Integramos todo el proceso. Integramos la interfaz de usuario, integramos el controlador, integramos el modelo de MATLAB y evaluamos el desempeño, la respuesta del sistema ante la sintonía de los parámetros de control robusto. En este gráfico podemos observar el comportamiento de la variable flujo, que es la variable de control, versus el set point,
y al final observamos la velocidad de la bomba en lazo cerrado, que sería esa señal de entrada al controlador. Nos está diciendo cuál es la velocidad y el comportamiento de esa velocidad para alcanzar esos flujos en el sistema. Bueno, como resultados obtuvimos un modelo de tipo caja gris generado a través de pruebas de tipo escalón que pueden ser replicados. Eh, con este modelo usamos una técnica clásica y una avanzada para la sintonía de los parámetros de ese control PID. La lógica de control fue implementada directamente para la variable flujo, considerando unas condiciones operacionales que afectan el desempeño de la dinámica o para mejorar el comportamiento dinámico ante la presencia de perturbaciones, en este caso las restricciones de las válvulas. Esta estrategia es implementada en un controlador industrial, CompactLogic 1769L24R, y el modelo de Seascape que queda como resultado de este proceso nos permite evaluar condiciones complejas y desarrollar prácticas para la identificación o modelado basada en datos, así como el estudio de no linealidades en este tipo de sistemas. La arquitectura de la planta modelada, el controlador emulado con el servidor OPC y en la interfaz de usuario operando como una copia de la arquitectura real que se encuentra implementada en el laboratorio, nos aproxima a un modelo o a un gemelo digital del proceso que tenemos en el laboratorio. El algoritmo de optimización de la norma H2 se encuentra implementado en el Control System Toolbox de MATLAB. Lo utilizamos y observamos que el comportamiento del control mejora ante las condiciones de desempeño que queríamos medir. Estas respuestas que obtuvimos al compararlas con los presentados en otros trabajos consultados como antecedentes son similares, y esta integración de las tecnologías de visualización, simulación y las herramientas de cálculo son utilizadas en los sistemas industriales, lo que nos permite tener una aproximación real a estos. Como conclusiones, ¿qué tenemos? Estudiamos sistemas hidráulicos similares a los utilizados en la industria del petróleo y en el transporte de fluidos, y podemos hacer uso de estas herramientas poderosas para la evaluación de técnicas de control. El controlador PID con la sintonía robusta muestra unas características mucho mejores que el comportamiento PID sintonizado con las técnicas clásicas. En cuanto a la respuesta en velocidad, pues la tenemos como la condición para que el control del sistema sea más robusto y tenga la capacidad de rechazar o no rechazar esas perturbaciones que se presentan en la planta. Las no linealidades causadas por las perturbaciones del proceso, o sea, por las aperturas o cierre de las válvulas, nos ayudaron a entender que se requieren diferentes acciones de acuerdo a estas condiciones de operación particular. Para implementar esta estrategia desarrollada, se descargaría la estrategia de control, se correrían algunas pruebas de tipo escalón, modificando las posiciones de las válvulas manuales, y se ajustarían el KP, el KI y el KD de cada uno de los PID en la HMI. Algunas de las referencias presentadas. Agradecemos su atención. Para preguntas o inquietudes, comentarios, aquí están nuestros datos de contacto. Muchas gracias.